a ustedes para tratar de adelantarse. Nosotros habíamos quedado en eso, ¿cierto? Bueno, habíamos planteado esa posibilidad, ¿cierto? Sí, profe, yo vi el video, profe, incluso hice el último ejercicio, pero pues me parece que siempre es cuestión de practicar. O sea, no solo como saber qué hacer, sino practicar con ¿Y varios practicaste? ejercicios. Pues sí, profe, he practicado, pero siempre me demoró bastante haciéndolo. O sea, lo logro hacer, pero me demoró bastante siempre. Listo, pues. Entonces hoy trabajemos la primera hora en eso, en coger práctica en este proceso. Y la segunda hora sí se pone un poquitico más teórica, porque quiero como formalizar esos procedimientos que, bueno, que hemos discutido hasta ahora. ¿Les parece? Sí, profe. Buenas noches, Nicolás. Todos me oyen, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Voy a hacer el llamado a lista. Por favor, como siempre, me contestan. A ver si llega un muchacho que estoy pendiente que llegue hace una semana más. Aponte Uribe, Presente. Arias Candia, Presente. Asensio Blanco, Presente. Barreto Céspedes, Barreto, ¿no está? Listo. Castillo Hernández, Presente, profe. Cruz Martínez, Presente, profe. Escamilla Cáceres, Presente, profe. Gallego Estrada, ¿está Gallego? No está Gallego. Listo. Garzón Sánchez. Garzón, ¿está? No está Garzón. Pavón Sánchez. ¿Está Pavón Presente, Sánchez? profe. Sí, presente. Pacheco Murcia. Presente, profe. De Rincón. Presente, profe. Rodríguez Andrade. Rodríguez Andrade está. Está. Rodríguez Cortés. Presente, profe. Romero Silva. Presente, profe. Saavedra Bautista. Saavedra está. No está. Torres Romero. Profe Saavedra te escribió por el chat. ¿Quién de todos? Perdón. Saavedra, Karen. Listo, pues. Listo, pues. Ya quito la falla. Torres Romero. Torres Romero. Está. Y Vázquez Cantor. Presente, profe. Listo. Supuestamente había un muchacho nuevo. No se encuentra. Permítanme un segundo porque tengo que consultar qué pasa con este muchacho. Entonces, ya en un segundo tengo que hacer una llamada para confirmar y arranco con la sesión. Excúsenme, por favor.
Listo, pues. ¿Alguien no llame? Ok. Asumo que todos lo llamé. Bien. Entonces, pues estaba comentándole a los que llegaron pronto que yo subí el video de una sesión de clase, pues a propuesta de ustedes, ¿no? No es que yo me haya tomado el atrevimiento, es que ustedes, fue una propuesta que surgió de ustedes, que subiera un video como de un tema que les permitiera actualizarse. Al parecer, algunas personas lo vieron, otras no. Y en ese video lo que se trataba de exponer era ese procedimiento en el que dejamos la sesión pasada de convertir sistemas de ecuaciones lineales que no son escalonados reducidos a sistemas de ecuaciones lineales que sí son escalonados reducidos. Entonces, pues teniendo en cuenta que al parecer no todos, no sé cuántos, ni si fue una mayoría o una minoría, que no todos vieron el video, que nos hubiera permitido de pronto haber adelantado, entonces pues vamos a revisar ejemplos de ese proceso, por lo menos la primera sesión de clase, hasta que quede como bien desarrolladito el tema. Y luego, en la segunda parte, si nos da el tiempo, claro está, entro a discutir algunos aspectos teóricos de ese proceso de resolución con miras a identificar las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, permítanme empezar a ilustrar con ejemplos sencillos. Me dicen si son demasiado sencillos, trato de irlos complicando lo más ágilmente posible. No sé si pueden verme bien. ¿Me ven bien? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, Dime, dime. ¿Alguien me dijo algo? ¿O me quería decir algo? que sí, señor, que sí vemos bien. Ah, listo, pues, gracias. Voy a empezar a coger sistemas un poquito más grandes y un poquitico más complejos para ver cómo funciona este proceso de transformación. Y a medida que voy revisando esos ejemplos, voy retomando las operaciones elementales que me permiten desarrollar ese proceso para que tengamos o adquiramos solidez, perdón, sobre el proceso de resolución. Entonces quiero arrancar con este ejemplito, que yo considero que es ni muy sencillo, pero tampoco es extraordinariamente complejo. Ah, y este marcador era el que servía. Todos pueden ver el sistema, aquí hay un menos. Todos pueden ver el sistema. Sí, señor. Listo, pues. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, nosotros
o el procedimiento que estamos impulsando acá es el proceso. Profe, Dime. los últimos dígitos no se alcanzan a ver bien. ¿Eso es un 4? ¿Ese Este es del un menos? 4. Sí, es un 4. Ah, ¿Los demás tienen problema también con este número? ¿O con este? ¿O con este? No, señor. Con el último de la tercera hilera, profe. ¿Este 30? No, el anterior. ¿Este? ¿Este es un 4x3? No es un más, Ah, es un más. y el anterior Gracias. sí es un menos 4x1, ¿sí? Sí, señora. ¿No lo puedes dictar, profe? Yo la verdad no sé, no veo muy bien ningún número. A mí tampoco. Se está viendo como medio borroso hoy. Ok. 2x1 igual a 30. 3x1 más x2 igual a 40. Y menos 4x1 más x3 igual a 30. ¿Sí o no? Gracias. Sí, correcto, profe. Listo, pues. listo, profe. Revisen también ustedes sus equipos y sus señales, salgan y vuelvan a entrar. Hostia, si quieren salgo yo y vuelvo a entrar, a ver si el problema es mío. Es que Más bien cuando se hagamos- enfoca se ve bien, pero a veces se desenfoca y... A veces se ve borroso. Ay, sí, no sé qué hacer. No, Permítame, salgo y vuelvo a entrar. Ya vuelvo. ¿Y mejora un poquito? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí me oyen o no me oyen? Sí, sí, señor. señor. ¿Y si mejora un poquito? Sí, me un poquito, gracias. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, esta es la representación matricial en la cual digamos que hemos hecho bastante énfasis porque es como la base para estos procesos que estamos promoviendo acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con la representación matricial? Sí, señor. Listo, pues. Y como siempre, la idea, ¿me decías, perdón? Y como siempre, la idea es tratar de transformar este sistema de ecuaciones en un sistema de ecuaciones lineales que sí sea reducido. Y yo creo que en este punto ya no hay, o esperaría yo que no hubiera dificultad en identificar por qué este sistema no es escalonado reducido. Entonces, para que vayan ustedes como viendo cuál es la idea, y ya después la vamos a formalizar y vamos a meterle un poquitico más de rigor. Pero la idea es en el fondo tratar de ir poniendo unos en escalera y poniendo ceros donde podamos ponerlos en las mismas columnas donde están los unos. Es decir, de alguna forma, para este ejemplo, ya vamos a ver si esto se puede revisar también para los demás ejemplos, pero para este ejemplo es bastante claro que el propósito debería ser que aquí me quedara un 1 y que todo lo que está por debajo de él fuera igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí me hago Sí, entender? Sí. Porque la forma escalonada, en cierto sentido, guarda esa estructura. Unos, 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 en la medida de lo posible, claro está, y ceros en los demás lados que puedan mostrarse. Bueno, no siempre se logra ceros,
en todo lado, pero por lo menos donde yo pueda encontrar unos, que es lo que nosotros llamábamos pivotes, deberían haber ceros. Y en este caso, pues yo puedo poner un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. Y todo eso debemos poder realizarlo utilizando exclusivamente operaciones elementales. ¿Alguien me puede recordar cuáles son las operaciones elementales permitidas para este proceso? Sí, profe. Intercambio de filas, multiplicación o división, o multiplicar la primera fila y sumar la segunda. No, yo nunca dije que tenía que ser siempre la primera y sumar la segunda. Yo dije Bueno, multiplicar cualquier fila y sumársela a cualquier otra fila. Yo nunca ok. dije primera o segunda. O sí dije que Bueno. sería solo la primera y la segunda. No, pero sí, Claro, sí es verdad. yo puedo, siempre y cuando me sea útil, por ejemplo, multiplicar la segunda y sumársela a la tercera. O multiplicar la segunda y sumársela a la primera. Todo depende, claro está, de cuál es la manera más eficiente de realizar este proceso de escalonamiento. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí vamos captando como la idea? Sí, señor. Y entonces, para Sí, señor. este ejemplo, una propuesta, porque comúnmente hay más de un método, pero una propuesta es multiplicar toda esta primera fila por un medio. Porque si queremos que este se nos convierta en 1, digamos que la manera más eficiente que a uno se le puede ocurrir es coger toda la fila, multiplicarla por un medio, o mejor dicho, dividirla por 2, para que acá me quede ese 1 correspondiente. Y entonces, yo no sé si había alcanzado a hablar de aspectos notacionales, de notación. Entonces, para este caso, yo digo, ay, Dios mío, me confundo, ese es el que sirve bien, que voy a coger un medio y lo voy a multiplicar por la primera fila. Dense cuenta de lo sugestivo que es esta notación. Cuando uno la mira, uno dice, lo que voy a hacer es coger la fila 1 y la voy a multiplicar por un medio. Y en ese caso, cuando aplico esta operación, me queda 1, 0, 0, 15. Y como la única fila que multipliqué acá fue la fila 1, todo lo demás me queda exactamente igual. ¿Sí fue claro lo que hice ahí? Profe, ¿cómo fue que lo hizo? ¿Lo dividió en medio? Multipliqué por un medio. Que es lo mismo que... ¿Tú Ah, sabías que multiplicar por un medio es lo mismo que dividir por 2? no, la verdad no. Ok. Por ejemplo, tú multiplicas un medio por 30. ¿Cuánto te da un medio por 30? O por ejemplo, ¿cuánto te da multiplicar un medio por 70? Por ejemplo. Pues da 35. Listo. ¿Y cuánto da 70 al dividirlo por 2? 35, sí, señor. Entonces da lo mismo multiplicar por un medio que dividir por 2. ¿Los demás sí conocían este interesante detalle? Que multiplicar, o mejor dicho, que dividir es lo mismo que multiplicar por un fraccionario. Por ejemplo, dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio, o que dividir por 10 es lo mismo que multiplicar por un décimo. No, profe. Entonces, aquí se acaban de enterar. Porque, bueno, digamos Profe, que es... Dime, no, perdón. profe. No, es que tengo una preguntita, pero apenas terminen le pregunto. Listo. Entonces sería bueno, yo lo recomendaría mucho, les sería muy útil que revisaran como esas propiedades de operaciones entre fraccionarios, que digamos que hace parte de la formación básica en nuestra educación escolar. Entonces, por favor, revisen ese hecho de cuánto da un número por un fraccionario, porque lo vamos a necesitar. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué me ibas a preguntar? Profe, si digamos no se multiplica, o sea, ¿qué pasa si no se multiplica la primera fila, sino la segunda? Lo que pasa es que para nuestro proceso
de escalonamiento de la matriz, yo necesito que el 1 esté acá. ¿No te parece? Porque cuando Sí, uno señor. mira los sistemas escalonados, todos los sistemas escalonados tienen un 1 por acá y tienen ceros en el resto de la columna. ¿Sí o Sí, no? señor. Entonces, Sí, si señor. multiplicas la segunda fila, pues ¿de qué te sirve? No es que no se pueda, claro que puedes hacerlo, pero tienes que mirar qué es lo más útil para escalonar la matriz. ¿Sí me hago Y si, entender? y si digamos en vez de ese 2 que está en la primera fila fuera un 4. Entonces multiplicaríamos por un cuarto. Ah, ok, ya. Y si fuera 10, multiplicaríamos por un décimo. ¿Y qué Profe, haríamos aquí? ¿y si fuera 0? Entonces ahí nos tocaría mirar otra operación elemental que nos permitiera convertir el 1 de ahí. Y recuerda que tenemos una amplia gama. Podemos, por ejemplo, intercambiar filas. Podemos, por ejemplo, multiplicar una fila por un número y sumarse la otra fila. Pero para estos casos, interesante pregunta la tuya. ¿Qué pasa cuando aquí haya un 0? Ya lo discutiremos en un ejemplo más adelante, porque es el caso, digamos, más interesante. Pero digamos que en este ejemplo, yo puedo multiplicar por un medio y conseguirme el 1 de acá. ¿Sí o no? Vale. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Bien, bien? ¿O hay alguien que se me desorientó con esta multiplicación de fraccionarios? ¿Listo? No, profe, todo bien. ¿Listo? No, profe, estamos bien. Yo sí les aconsejo, y eso tómenlo como un consejo de buena fe, que repasen operaciones entre fraccionarios. De hecho, yo sí les recomiendo, como algunos de ustedes van a estar en técnicas de estudio, los que están en primer semestre, que en técnicas de estudio pidan por favor que les repasen ese proceso de operaciones entre fraccionarios y operaciones entre números en general, porque aquí lo vamos a necesitar. O sea, el funcionamiento y el entendimiento de esto parte pues de que ustedes sepan hacer operaciones básicas con los números reales. Y eso incluye a los fraccionarios, eso incluye a los enteros, a los negativos, todo ese tipo de cosas. ¿Sí me hago entender? Entonces repasen eso. Igual que aquí les voy mostrando como ideas, pero sería bueno que lo repasaran. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahora sí quedó como clarificado este primer paso. Sí, señor. Listo, pues. Sí. Continúo aquí arriba. Continúo aquí arriba. Creo que yo les alcanzaba a decir a ustedes que en ese proceso de reducir y escalonar las matrices, muchas veces no basta con un solo paso, porque en muchas ocasiones el sistema original es como tan complicado que en un solo paso no me alcanza a quedar escalonado reducido. Es decir, ustedes miran esto y esto todavía no está escalonado reducido. Ustedes se darán cuenta que hay un montón de condiciones que no está cumpliendo. Entonces, lo que yo tengo que seguir haciendo es aplicar operaciones elementales hasta que me quede escalonado reducido. La cantidad que sea necesaria. La cantidad, es decir, aquí no es que en 5 pasos fijos ya vaya a quedar o en 10 pasos. Hay sistemas que requieren muchísimos pasos para llegar a la forma escalonada reducida, pero lo importante es ir generando esos pasos para llegar a ese procedimiento. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, yo quiero, a ver si me hago entender, yo quiero coger este y seguirlo escalonando. Y entonces yo debo ver, y esto es parte del proceso de intuición que yo pretendo que ustedes desarrollen, que para escalonar esto, yo necesitaría que este me quedara convertido en 0 y que este me quedara convertido en 0 también. Y una forma que este me quede convertido en 0 utilizando operaciones elementales es esas operaciones elementales que veíamos de multiplicar una fila por un número y sumársela a la otra. Y entonces si yo cojo acá la primera fila por -3
y se la sumo a la segunda fila, dense cuenta que cuando yo haga esta operación, aquí me va a quedar un 0. Por lo siguiente, si es clara la notación, ¿cierto? Cojo la fila 1, la multiplico por menos 3 y se la sumo a la fila 2. ¿Qué me decías, perdón? Profe, ¿por qué menos 3? Para que aquí me dé 0. Porque es que mira lo siguiente, mira esto tan interesante. Si yo cojo la primera fila y la multiplico por menos 3, sucede lo siguiente. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 más 3, ¿cuánto da menos 3 más 3? 6. Otra. Sigue intentando. ¿Cuánto da menos 3 más 3? 0. 0. ¿O no? Sí, da 0. También para técnicas de estudio. Aprender sumas de números negativos, que son tan necesarios para lo que vamos a hacer. Qué chévere, van a tener trabajo de sobra en técnicas de estudio. Por favor, que en técnicas me les trabajen eso. Que en técnicas me les trabajen, pues los que tienen técnicas, que son los de primer semestre. Yo asumo que los que están en segundo semestre ya esto lo saben más o menos hacer. Pero los que están en primer semestre, por favor, insistan que en técnicas de estudio les enseñen a operar con números negativos y con números fraccionarios, porque lo van a necesitar. ¿Listo? Porque... Listo, profe. Porque tienen que tener claro que para hacer ágil este proceso, nosotros necesitamos hacer esas operaciones lo más ágilmente posible. Voy a hacer las operaciones, o voy a intentar hacerlas, explicando cada pasito en detalle, lo mejor que pueda. Espero tener éxito. Miren con cuidado. ¿Cómo funciona esta operación? En esta operación, yo cojo todos los elementos de la primera fila, a cada uno lo multiplico por menos 3 y luego al resultado de esa multiplicación se lo sumo al elemento correspondiente de la segunda fila. Creo que yo les decía a ustedes la clase pasada que cuando uno aplica esta operación, esta fila que se multiplica no se modifica. La que se modifica es la fila a la que se suma esa multiplicación. Permítanme explicar. Como aquí voy a coger la fila 1 y multiplicarla por menos 3 y sumársela a la fila 2, esta fila 1 no se va a afectar. La fila 1 pasa igualitica a como estaba en el paso anterior. La que se modifica es la segunda fila. Y para esa modificación de la segunda fila, yo tengo en cuenta lo siguiente. Cojo menos 3, lo multiplico por los elementos de la primera fila y se lo sumo a los elementos de la segunda fila. Y entonces en ese caso, menos 3 por 1, menos 3. Más 3, ¿cuánto da? Ah, ya dijimos que daba 0. Qué bien. Ahora, menos 3 por 0, ¿cuánto da menos 3 por 0? 0. 0. Menos 3 por 0 da 0. Más 1, 0 más 1 da 1. 1. Listo, pues. Y aquí, menos 3 por 0 da 0. Más el otro 0 da 0. Y ahora, menos 3 por 15 da menos 45. Y Más menos 40. 45 más 40 Menos 5. da 25.
Y la tercera fila me queda igual, porque esa no fue afectada por esta operación. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. Por favor, pregunten lo que consideren necesario, que yo trataré de dar mi mejor esfuerzo para aclarar las dudas pertinentes que tengan. Con respecto a ciertas preguntas que pueden estar surgiendo en su interior, yo escojo los números que estoy poniendo acá con el propósito de tratar de escalonar. Es decir, yo quería que aquí me quedara 0. Para que aquí me quedara 0, la manera más eficiente que yo vi fue multiplicar la fila 1 por -3 y sumársela a la segunda fila. Si aquí en vez de un 3 hubiera habido un 4, por ejemplo, pues yo multiplico la fila 1 por -4 y se la sumo a la segunda fila. Y en ese caso, ahí me daría 0, el 0 que estoy necesitando en esta posición de acá. Entonces uno tiene que intuir, y aquí es importante que desarrollen cierta intuición sobre cuál es el número, mejor dicho, cuáles son las operaciones, cuál es el número que tienen que ir operando para que les quede escalonado reducido. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿O no? Sí, señor. Los Sí, demás. señor. ¿Alguien se me perdió ahí? Listo, pues. Continuemos. Profe, Dime, lo que pasa es que tengo una duda. cuéntame. La primera fila se multiplica por -3. ¿Sí? ¿Sí? Se multiplicaría el 5 por -3, quedaría -15. ¿Cuál 5? ¿Cuál No, 5? perdón. No, perdón. Es que no había copiado. No, fue mi error, sí, señor. No, profe, ya. O Gracias. sea, pero yo quiero hacerte una aclaración, que es que creo que lo acabo de decir, o tal vez no, y creí que lo había dicho, pero no lo dije. Cuando yo hago esta operación, yo multiplico -3 por la fila 1 y se la sumo a la fila 2, pero la fila 1 no cambia. Lo que cambia es la fila 2. Es decir, esta operación yo la hago, digamos que aquí bien discreto, por acá hago mis cuentas y digo, -3, -3 por 1 da -3, más 3 da 0 y pongo el 0 acá. -3 por 0 da 0, más 1 da 1 y pongo el 1 acá. Pero la primera fila no la cambio, porque esa operación elemental no cambia la fila a la que se multiplica, sino que lo que cambia es la fila a la que finalmente se suma. Entonces, ese -3, sin importar qué números estuvieran aquí arriba, no los iba a afectar, porque no afecta a la fila que multiplica, sino a la fila a la que se va a sumar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, pues. Quiero terminar este ejemplo. Que me falta solo un pasito. Yo ahora lo que quisiera es que aquí me quedara un 0, para que me quedara escalonado reducido. Y entonces vuelvo con el discurso de siempre. Yo tengo que buscar una operación elemental que me permita que acá quede convertido en 0. Y si ustedes miran cuidadosamente, si yo multiplico la primera fila por 4 y se la sumo a esta fila, pues aquí me va a quedar 4 por 1, 4, más -4. ¿Cuánto da 4 más -4? A ver si estamos bien. 4 más -4, ¿cuánto da? 0. 0. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo aplico la operación que multiplica la primera fila por 4 y se la suma a la tercera fila, aquí me va a quedar un 0 y vamos a ver qué queda en lo demás.
La primera fila no cambia porque esta operación no afecta la fila que se multiplica, sino que afecta la fila a la que se va a sumar. La segunda fila no se afecta porque esa no tiene nada que ver con esta operación. Para nada. La que se modifica es la tercera fila. De la siguiente manera. Cojo 4 por la primera fila y la multiplico a la tercera fila. Y entonces, 4 por 1 da 4. Más menos 4 da 0. 4 por 0 da 0. Más 0 da 0. 4 por 0 da 0. Más 1 da 1. Y 4 por 15 da 60. Más 30 da 90. ¿Sí quedó clara esa última operación? Sí, señor. ¿O no? Sí, profe. Señor. Y dense cuenta que en este proceso, aquí me quedó escalonado reducido. Es decir, ustedes revisan las 4 condiciones para hacer escalonado reducido y aquí está, ya concluida. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿O no? Profe, una preguntita. Dime. En alguna ocasión nos decía que este era el paso más fácil para saber si una ecuación se podía hacer más rápido, ¿era? Más eficiente. Sí, ¿por qué? En dado caso de que uno vea que, o sea, a plena vista uno no la puede hacer, uno podría hacer ese método como tal para sacar la ecuación más rápido. ¿Qué otro método se te ocurre? No, o sea, me refiero a ese método como tal, uno lo podría hacer, sí. No te entiendo. O sea, ese método para qué? O sea, ¿cuál es tu pregunta? O sea, digamos, nosotros miramos si es escalonada, ¿sí? En dado caso de que ella no sea escalonada, uno puede buscar, por decirlo así, la ecuación para dejarla escalonada. No, o sea, la única forma para, o sea, precisamente eso es lo que he estado diciendo, ¿no? Si no es escalonada, uno tiene que convertirla en una forma escalonada, pero solo puede usar operaciones elementales. No Sí, puede señor. hacer nada más. Ah, listo. Ya esa era la pregunta. Gracias, profe. O sea, aquí no es que me la escalones borrándome números. Ah, no. No. No, buscándole, digamos, por eso, la forma matemática, por decirlo así, para que ya quede escalonada. Pero esa es la forma matemática para que quede escalonada, Sí, ¿no? sí, señor. Sí, ya la entendí. Gracias, profe. Es decir, bueno, lo digo una vez más, no tengo problema en repetirlo. El proceso es, yo quiero coger un sistema que no es escalonado y convertirlo en un sistema que sí sea escalonado. Pero ese proceso de conversión solo lo puedo hacer utilizando operaciones elementales. Entonces, si yo quiero, ¿qué es lo que necesito? Convertirlo en un sistema escalonado, que fue lo que hicimos acá. Dense cuenta que arranqué desde acá y llegué acá. Ese proceso solo lo puedo hacer utilizando operaciones elementales. ¿Sí me hago entender? Listo, señor. Sí, gracias. ¿Sí me siguen la idea? Sí, señor. Sí, Ah, John Alexis, te estaba buscando hace rato. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien, Sí, bien, pude ¿tú formar tienes, no? hasta el viernes, entonces, pues no tenía el acceso a las clases. Digo que yo te había mandado correo desde la clase anterior, desde la semana anterior, desde la semana anterior, para ser más preciso. No, me dieron el ¿No había ingreso recibido ese el sábado. correo? Me dieron el ingreso el sábado al correo y pues la verdad tengo muchos mensajes, entonces no los he podido revisar y Te pues entiendo. no Te tenía el entiendo. acceso a la clase, por eso molesté al profe. Ven, Sí. yo quería hacer una pregunta sobre lo que estamos viendo. Lo que Sí, pasa es dime. que el método de una matriz cuadrada, donde estamos hablando de 3×3, Sí, pero si hablamos de una matriz que no sea cuadrada, esa es por una buena ejemplo, pregunta. donde Sí, tuviera cuéntame. una columna o una Sí, variable x4, sí, pero solamente 3 filas, sí. ¿cómo
procedimiento para buscar la forma escalonada reducida. Lo que pasa es que la forma escalonada reducida no siempre es así. Hay 4 condiciones para que sea escalonada reducida. Y precisamente en las clases anteriores nosotros discutimos esas condiciones en otro tipo de sistemas. Lo que pasa es que estoy arrancando con sistemas cuadrados porque hasta ahora estamos arrancando a hacer este procedimiento de reducir. Pero la forma escalonada reducida se aplica, o la definición que yo di, se aplica tanto para matrices cuadradas como para matrices no cuadradas. Porque las condiciones son, a grandes rasgos, que el primer elemento sea 1, el primer elemento distinto de 0 sea 1, que estos elementos como que se me vayan escalonando, que si hay filas que sean 0 queden por debajo del sistema y que... ¿Cuál era la otra condición? ¿Alguien se acuerda de la otra condición para ser escalonado reducido? Que el resto de pivotes sean 0. No, no lo dije así. Que Léalo bien. cuando en una fila haya un pivote, el resto de números debe ser 0. Yo estoy de acuerdo con eso, excepto con lo que de fila. Yo dije columna. Columnas. Perdón, Colombia. Ustedes que han revisado esas definiciones que les he dado, si han tenido tiempo, porque es que tienen que tenerlas claras. Entonces, en ese sentido, John Alexis, el sistema al final tiene que cumplir con esas 4 condiciones, sea cuadrado o no sea cuadrado. ¿Sí me hago entender? Ok, sí, señor. Entonces voy a revisar las anteriores clases y... Sí, porfa. Tienes que tratar de ponerte al día lo más pronto posible. Claro Por que favor. sí. Pero sí, Bueno. pero con respecto a tu pregunta, hay un criterio que ya hemos establecido antes para determinar eso para cualquier tipo de matriz, cuadrada o no cuadrada. Ok. ¿Listo? Entonces lo revisas y dado caso, si tienes alguna duda, me lo preguntas. Aunque ahorita voy a tratar, lo que pasa es que no sé si alcance a mirar sistemas que no sean cuadrados. Pero si alcanzo, te lo muestro en un sistema que no sea cuadrado, vamos a tener que llegar al final. ¿Listo? Ok, muchas gracias. No, señor. ¿Me decías, Hayden? ¿Alguien me iba a decir algo más? No, profe, todo bien. Gracias. No, a ti. Listo. Entonces, tenemos que tratar de llegar a un sistema que sea escalonado reducido. Escalonado reducido. A partir de operaciones elementales. Me voy a arriesgar con un ejercicio para ustedes. Mírenlo, a ver si le pegan a la idea y me van contando con qué problemas se encuentran. Lo voy a hacer muy parecido a este de acá, muy parecido. A ver si le pegan a la idea. ¿Listo? Para ver si empezamos a mecanizar estos procedimientos. Y para que ustedes mismos vayan haciendo, porque como bien decía por ahí el compañero Giovanni, creo que fue, esto es con práctica, pero práctica de ustedes. O sea, no que me vean hacer, como él mismo dijo, sino que ustedes hagan. Entonces, quiero que ustedes hagan este sistema de ecuación en línea. No importa si se enriedan, no importa si no les es tan rápido, pues precisamente lo vamos a venir a discutir en este momento. Miren este sistema. A mí me pareció muy interesante la pregunta de John Alexis, porque es que para allá vamos, para sistemas que no sean cuadrados. Porque en la naturaleza vamos a ver que hay sistemas que no son cuadrados. Y entonces tenemos que tener como bien claro la estrategia general. Pero claro, tendremos que ver ejemplos de otros. Claro que sí. Gracias por tu aporte, John Alexis. Bien. No, profe, nada, solo se me ocurrió, pues. No, porque es válido y tienes toda la razón. Pero como te digo, miraremos esos
con más detalle, retomando lo que se ha visto en otras clases. Entonces, para cuando llegue ese día, ojalá te hubieras adelantado ya con respecto a las anteriores clases. Claro que sí. Profe, pregunta, el de abajo es menos 3x sub 1, ¿sí? Sí, señora. Listo, profe. Gracias. Listo, pues. Quiero que lo intenten. Quiero que traten como de mirar lo que hicimos en el ejemplo pasado, a ver cómo lo adaptan con otros números, claro está, a este ejemplo de acá. ¿Listo? Y vamos mirando y corrigiendo las fallas que se puedan presentar. Entonces les voy a dar 10 minuticos para que Profe, lo ¿es miren. 40, 10, 20? 40, 10, 20. 40, 10, 20. Para que los miren, traten de como de establecer qué números serán los más convenientes, si les cuadra, no les cuadra, todo ese tipo de cosas. Entonces, por favor, mírenlos, miren el sistema, 10 minuticos yo creo que es un tiempo suficiente, y pues si llega a haber problemas, pues aquí empezamos a compartir cómo funcionaría. ¿Les parece? Entonces, que se ensucien las manos un poquito, por decirlo de alguna forma, y ustedes mismos ataquen este sistema que está acá.
Profe, una pregunta. El número final, el número que está ahí después del igual, ¿ese número influye mucho? El del de arriba, el primero. O sea, siempre tiene que quedar en un número entero. No, puede quedar fraccionario. Ya. Por eso es que tienen que Profe, aprender. Pero está bien. ¿Saben qué? una preguntita ahí, Para que ahí no en se ese, me, se me les- en ese para que no caso. se me hagan daño ahí. Para que me les quede entero mientras tanto. Si quieren, háganlo con sus hijos. Ahora Profe, sí, profe, gracias. porque otra Pero que uno van a podría tener que hacer sus utilizar, fraccionarios en algún momento, se los aseguro. Dime. digamos, un ejemplo, que diera un fraccionario, pero al pasarlo, pues era el número normal, diera 6.6, una vez pase la fracción del 0.51, ¿lo puede aproximar a 7? No lo vayas a hacer. Hazlo como fraccionario. Tienes ¿Sí? que dejarlo como fraccionario. No puedes aproximar acá. Si aproximas se te daña todo. Tienes que dejarlo como fraccionario. Ah, listo, gracias. Pero bueno, para que no se me enreden todavía, si no quieren meterse con fraccionarios, porque primero deberían como aprender a operar con fraccionarios, pongan aquí un 60, dado caso, para que se les simplifique. ¿Les Listo. parece? Y ya vamos después complicando un poquito más esto. Listo, gracias. Profe, ese de arriba es 60, no era 40. Tú estabas pendiente cuando acabé de decir que para que no se me enredaran con fraccionarios, si querían lo cambiaran por un 60. ¿Sí Ah, estabas listo, ahí profe. cuando lo dije? Sí, pero es que estaba resolviendo cuando estabas diciendo eso, estaba haciendo. ¿Ya lo resolviste con 40? Sí, pero no sé si me habrá quedado bien, profe. Voy a revisarlo, voy a comprobarlo, profe. Si quieres revisarlo con 40 y como ejercicio, hazlo con 60 también. ¿Te parece? Listo. Muchas gracias, profe, mi amor. Pues, lo mismo para todos. Háganlo con 60 y para ir ensayando, cambien ese 60 por un 40 a ver qué tanto se les afecta. Profe, Dime, al final, ¿un número puede quedar negativo? al final. Sí. No, porque para que quede escalonado reducido, no deberían haber solo unos y ceros. ¿Qué número negativo te quedó luego? Después de... Espérame un segundo. El último que está después del igual, me quedó menos... Después del igual, sí, después del igual puede quedar cualquier tipo de número, sí, porque Ok. no olvides que la parte escalonada reducida es al lado izquierdo. Es al lado izquierdo que se mira lo escalonado reducido. Listo, profe. O sea, puede ser, ahora que te haya quedado bien, tocaría mirar. De hecho, cuando lo tengas o cuando alguien tenga alguno de esos solucionados, por favor, mándeme una foto al correo
creo que ustedes tienen mi correo, del cual pues les envié la invitación, obviamente, y me envían la foto y lo entramos a discutir. Y no sientan vergüenza si les quedó mal. Pues precisamente para eso estamos acá, para ir corrigiendo los errores. A ver cómo nos está quedando. ¿Les parece? Entonces me avisan, me dice, profe, yo ya lo tengo y le voy a mandar el correo. Y yo estoy aquí pendiente del correo para recibir lo que me vayan a enviar. Profe, yo se lo voy a enviar. Listo, gracias, Manuel. ¿Con 40 o con 60, Manuel? 40, profe. Ah, ok, de paso, vamos viendo esos fraccionarios. O sea, no se preocupen si lo hicieron con 60. Ya después les digo que me lo envíen con 60. Dime, Hayden. Ya lo hice con 40, profe, ya le envió la foto. Listo. Pues solo voy a poder proyectar uno. No tengo tiempo sino para proyectar uno. Entonces, el primero que me llegue, mejor dicho. Y aquí estoy pendiente del correo. Y así les comparto en pantalla para que vean, a ver, y para que entremos a discutir lo que hacen sus compañeros. Si resolvemos este y nos damos una pausa para ir a mirar ejemplos cada vez más complicados. Listo, me llegó primero el de Manuel Alejandro, Hayden, qué pena contigo. Ah, bien, profe, tranquilo. Ya después miramos algún tuyo o alguna cosa. Pero voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Esto va a ser un poco harto. Listo. Aquí va a quedar la presentación. Hasta el... Listo. Listo. ¿Sí lo alcanzan a ver bien en la pantalla? No, profe, no se ve. No, profe, no se ve. Estás compartiendo. Dime. Yo sí lo estoy viendo. Ah, ya, es que hay que quitar la fijación de pantalla. Sí, porque yo ya fijé la pantalla que tienen que ver. Déjame ver. Ay, Dios mío. Bueno, voy a hacerlo con un poquito de zoom, así perdamos la generalidad del ejercicio para que ustedes vayan viendo cada pasito, a ver si concuerdan. Él lo hizo con 40 porque era el ejercicio original. Entonces, de paso vamos revisando la parte de los fraccionarios para que se vayan habituando, pero en serio, yo sí les pido por favor, porque si no, no vamos a avanzar mucho, ni vamos a avanzar todo lo ágil que quisiéramos. Repasen eso de las operaciones entre números, que lo vamos a necesitar. Nuevamente insisto, los que tienen técnicas, mejor dicho, los que tienen técnicas de estudio, lo primero, o sea, lléguenle al profesor con decirle, mire, profesor, tratamos de hacer esto, o el profesor explicó y yo no entendí esta operación aritmética, entonces explíquenos, por favor, cómo desarrolló esa operación aritmética. Yo aquí trato de darles como guía, pero en técnicas lo pueden trabajar más a profundidad. Profe, pregunta, es que pues algunos como yo no podemos estar en técnicas de estudio porque eso es por la mañana y pues la mayoría está trabajando. ¿Tú tienes un libro o algo que uno pueda leer y practicar o algo así? ¿De operaciones elementales? Sí. Déjenme, yo les busco un material que sea como operaciones de fraccionarios, sumas de fraccionarios. Déjenme, yo busco algo, de pronto encuentro. Lo que pasa es que esos libros son, pues casi todos son de primaria, pero pues ya de pronto puedo encontrar algo que sea como más para ustedes. ¿Listo? Profe. Listo, Dime. profe, gracias. El profesor de introducción al análisis matemático nos dio un taller para repasar eso, que se llamó preámbulos. Y está, por ejemplo, todo explicado con las propiedades de cada cosa y como 15, 20 ejercicios. Pues el profesor nos dio eso ¿Por qué para no los repasar. compartes? ¿Por qué no nos los Ya se compartes? lo envió, Y dado caso al final de la clase para tus compañeros. ¿Te parece? De una. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Bien.
Pero entonces miremos a ver si con lo que tenemos en este momento podemos como captar el proceso que hizo Manuel. Quiero que miren acá, esta es la, ¿cómo se llama? Representación matricial. Yo creo que aquí no hay problema, o esperaría que no. Y él arranca multiplicando la fila 1 por 1/3. La fila 1 por 1/3. Y miren cómo queda la fila 1. 3 por 1/3 da 1. 0 por 1/3 da 0. 0 por 1/3 da 0. Y 40 por 1/3 da 40 tercios. Y así me quedó la primera fila. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Algún problema con esa primera operación? ¿Para todos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Se puede resolver de varias formas, ¿cierto? Que no hay una sola forma de resolverlo, no es solo un camino. No hay solo un camino, claro está. ¿Tú tienes otro? Es que a mí se me ocurrió algo que yo no sé si esté bien, pero yo lo que hice fue que cogí la primera fila y la dividí por la tercera, pero la tercera primero la resté, o sea, por la No, tercera, pero solo pueden ser pero operaciones restándola, sí, por menos la elementales. tercera. Solo pueden ser operaciones elementales. O sea, solo puedes o multiplicar por un número, pero por un número fijo. O sea, o toda la fila por 5, no es que me cojas una fila y me la dividas por otra. Esa no está permitida. Eso no está permitido. Ah, listo, profe. O sea, revisen las operaciones elementales que permitimos, que yo fui como bastante enfático en cuáles eran. Estas operaciones de multiplicar toda una fila o dividir toda una fila por un número. Esta que viene acá, esta sí es como la interesante y ya vamos a entrar a discutirla. Y intercambiar filas. Pero bueno, vamos a mirar esta vez. Profe, una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Él multiplicó 1/3 por 40? Por todas, sí, 1/3 por 40. ¿Y eso da 40 tercios? Imagínate, sí. Multiplicación de fraccionarios. Profe, yo hice otra operación hiciste? diferente. La 3 la multipliqué por 1 y le sumé la fila 1. Y te dio un 0, ¿no? Sí. Y no es un 0 lo que queremos, ¿no? Es un 1. ¿Cierto? Ok, pero en la tercera fila, o sea, multipliqué la tercera fila por Sí. 1 y le sumé la fila ¿Y 1. cuánto te dio acá? ¿O fue al revés? Es que o sea, tenemos que buscar que aquí haya un 1. ¿Sí o no? Ah, ok, listo. Es que pensé que se podía, digamos, que en la tercera fila quedara 0. Ah, sí. Sí. Ah, entonces me la estás diciendo al revés. Porque entonces lo que tendrías Sí. que hacer es multiplicar la primera fila por 1 y sumársela a la tercera fila. Y aquí te queda un 0. Estamos de acuerdo. Pero siempre Sí. tendrás que buscar que aquí te quede, es mejor dicho, esto tendrás que terminarlo haciendo, sea al principio o sea al final. Porque aquí tiene que quedar 0 y aquí arriba tiene que quedar 1. ¿Sí me hago entender? Después de eso, multipliqué la fila 1 por 1/3. Ah, ¿sí ves? Sí. Ah, ok, profe, gracias. O sea, en el fondo es lo mismo, pero al revés, por decirlo de alguna manera. Sí, Solo sí. que Gauss-Jordan, y ahorita al final vemos las recomendaciones que hace Gauss-Jordan en su método, Gauss-Jordan recomienda que siempre primero convirtamos en 1 los unos que tiene que haber, lo que llamamos pivotes. Entonces recomienda convertir primero el 1 para poder operar más fácilmente lo que viene a continuación. Es una recomendación de Gauss y de Jordan, porque son dos personas distintas. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Miren lo que hace acá. Él multiplica la fila 1
por menos 2 y se la suma a la segunda fila. Entonces miren con cuidado cómo es la operación. Menos 2 por 1 da menos 2. Más 2 da 0. Y miren que aquí pone el 0. Menos 2 por 0, porque recuerden que esto se hace sobre toda la primera fila. Menos 2 por 0 da 0. Más 1 da 1. Y pone esto en esta fila de acá. Menos 2 por 0 da 0. Más el otro 0 me da 0 acá. Y miren esta última. Ay, pero ahí sí voy a tener que discrepar contigo. Ahí sí voy a tener que discrepar contigo porque siento que la operación te quedó mal. O no sé, voy a revisarla a ver. Listo, Ah, no, profe. sí, la tienes bien, la tienes bien, la tienes bien. La había visto mal yo. Menos 2 por 40 tercios da menos 80 tercios. Y menos 80 tercios más 10 da menos 50 tercios. ¿Sí saben de dónde vino este resultado? No, profe. Suma de fraccionarios. ¿Sabes sumar fraccionarios? Necesito un refuerzo, profe. Y pronto, y pronto. Y pronto porque... Pero bueno, hagámoslo, ¿por qué no? Hagamos esa cuenta y nos vamos a descansar. Esto para aquellos que no, que tienen problemas con esa operación. Los que ya saben cómo hacerlo me excusan, pero es que yo tengo que garantizar que todos estén como aprendiendo. Entonces, los que ya saben sumar y dividir fraccionarios, pues lo siento mucho, en serio, pero tengo que hacer la operación. La operación era esta. Yo creo que lo van a recordar rapidito, porque esto se ve en la escuela. Ajá. Menos 2 por 40 tercios. Para multiplicar, lo que yo hago es multiplico arriba con arriba y abajo con abajo. Cuando yo multiplico, y aquí no hay un número abajo, yo asumo que es 1. Entonces, menos 2 por 40 da menos 80 y 1 por 3 da 3. Y aquí queda menos 80 tercios. Y a ese menos 80 tercios había que sumarle un 10. ¿Y cómo se suma esto de acá? Yo hago, aquí le pongo un 1 y hago suma de fracciones, que el truco con el que uno lo recuerda comúnmente es con carita feliz. Carita feliz es este por este, menos 80 por 1, que da menos 80, más este por este, 3 por 10 da 30, sobre este por este. 3 por 1 da 3. Y entonces esto es menos 80 más 30 da menos 50 sobre 3. ¿Y les trajo algún tipo de remembranza esta operación o estas operaciones que yo acabo de realizar? ¿Sí las habían visto alguna vez? Sí, claro. ¿Mucho tiempo ha? ¿Hace mucho tiempo las vieron? ¿Hace cuánto no hacían operaciones con fraccionarios? Antes de entrar a este curso, claro está. ¿Hace cuánto? ¿Años? ¿Como 10? Hace muchísimo. Desde que me gradué del colegio. Dios mío. Pues las vamos a necesitar. Es lo único que les puedo decir. Entonces traten de reforzarlo. Yo trato de buscarles material para repasar eso.
pero tienen que revisar. Lo cierto es de que aquí da menos 50 tercios. Y la última operación que realizó su compañero fue multiplicar la fila 1 por 3 y sumársela a la tercera fila. Y entonces miren cuidadosamente, 3 por 1 da 3. 3 por 1 da 3, más menos 3 da 0. 3 por 0 da 0, más 0 da 0. 3 por 0 da 0, más 1 da 1. Y 3 por 40 tercios, y estas si no se las voy a contar, ustedes van a tener que hacer la cuenta. 3 por 40 tercios da 40, y 40 más 20 da 60. Y ya, miren que aquí me quedó escalonado reducido y aquí terminó ya nuestro proceso. ¿Preguntas? Profe, digamos, como uno comienza. Es que a mí me quedó casi, o sea, hice los mismos pasos que él, pero como invertidos. Pero me quedó al final igual. La matriz me quedó igual, a excepción del 40 tercios. Bueno, porque yo lo hice con 60, entonces me quedó 20 menos 30 y 80. Ok, sí. Sí, porque si ponemos aquí Pero el 60 en vez del 40, cambian los números. Eso sí estamos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. Pero si entendiste la estructura de este proceso, sí, sí, o sea, hice lo mismo que él, pero al revés, porque la primera fue la fila 3 multiplicada por 1 más la fila 1. La al segunda, revés. la La fila fila 1 por 1 un tercio. multiplicada por 1 más la fila 3, para que aquí te dé 0. Porque Sí. recuerda que esa operación afecta es a la fila que se suma, no a la que se multiplica. Ah, ok. Y la fila 1 por un tercio y en el último fila 1 por menos 2 más la fila 2. Y me Listo. quedó igual la matriz. Igual. Entonces, es cuestión de revisar las operaciones. Es Yo cuestión tengo de una revisar las pregunta. operaciones. Dime, perdón. Tengo una pregunta. En el momento que nosotros estamos multiplicando por menos 2, se supone que el 10 también queda, queda menos 40 tercios, ¿cierto? Cuando multiplicamos la fila 1 por menos 2 y le sumamos la fila 2. Ese menos 40 tercios no se Menos sumaría 80 con el... tercios. Menos 80 tercios. Porque es por menos 2, ¿no? O sea, Ah, ok. 40 tercios por menos 2 da menos 80 tercios. Y más 30 Más tercios 10. menos 50 tercios. Sí, tienes toda la razón. Estabas multiplicando. Sí, es que miren, o sea, yo sí se los digo, antes de que nos vayamos a un descanso cortico de 10 minutos, yo sí se los digo con total franqueza y espero que esto no hiera a nadie, porque se los digo con la mejor intención. Si ustedes se equivocan haciendo las operaciones de multiplicación, división, sumas de fraccionarios o de negativos o de los números que aparezcan, si ustedes se equivocan ahí, el resto del proceso es inútil, por decirlo de alguna forma. Es inútil porque todo esto se basa sustancialmente en esas operaciones básicas. O sea, en multiplicar un número por otro número y sumárselo a otro número. Eso tienen que tenerlo. Entonces, si no lo tienen, por favor, hagan lo posible por adquirirlo. Porque es que esto es lo más sencillo. Estos son los ejemplos más sencillos y miren la cantidad de operaciones que hay que hacer. Imagínense los que vienen a continuación. Yo después del descanso de 10 minutos pienso hacer un ejemplo, pero este sí lo voy a hacer yo, un poquitico más largo y que implica más operaciones. Y para que ustedes me entiendan bien o para que ustedes capten en su totalidad lo que estoy haciendo, ustedes tienen que tener claro cómo operar los números. Entonces, yo sí les recomiendo que traten de ponerse al día con respecto a eso. ¿Sí? ¿Les parece? Listo.
Entonces vámonos a descansar, son las 9:18, vamos hasta las 9:30. Descansemos y la última media hora hago un ejemplo más complicado yo, a ver si me captan la idea y a ver si empiezan como a refrescar esas operaciones básicas que tienen en la cabeza. Entonces nos vemos en Profe, 10 minutos. Dime. el taller que nos dejó el otro profesor que le comenté hace un momento es de potenciación, radicación y están las propiedades de muchas cosas, pero adicional a ese taller que es bueno para repasar, hay un video que acaba de poner en el chat que es una vaina que el profesor Alex, es un man, perdón, es un profesor que enseña lo básico y muy paso a paso y dura como 5 minutos, por si lo quieren ver los compañeros. Bueno, pero que sea operaciones básicas, porque es que eso de potenciación y exponenciación no lo vamos a utilizar tanto acá y es un poquitico más fuerte de lo que estoy necesitando. Es que lo que estoy necesitando es bastante básico. Lo que estoy El necesitando video, es suma, resta, multiplicación y división. Entonces el tampoco que sea video, algo mucho más allá, no porque no tengan derecho a saberlo, claro está, sino porque en este momento nuestra necesidad son las operaciones más básicas. listo, ¿Sí? profe, entonces en el video ahí lo pueden ver. Listo, pues muchísimas gracias. Hayden, ¿cierto? ¿Eres tú, Hayden, el que me está diciendo o quién? Sí, Sí, Hayden. sí, señor. Listo, pues muchísimas gracias, Hayden, por tu colaboración. Entonces vamos a descansar 10 minutos y ya vengo yo a hacer un ejemplo y voy a ver si les dejo unos ejercicios para que los revisen en la casa. Bueno, sí. Entonces, nos vemos en 10 minutos.
¿Lo ven todos? Sí, ¿O no se profe, ve? ahí se ve bien. Este lo voy a hacer yo completico, pero explicando paso a paso. Y explicando la necesidad de aplicar los pasos que se vayan a aplicar. Me van diciendo si tienen algún problema. Si es un problema de operaciones básicas, yo les diré, por favor, revisen esas operaciones. Les diré cuál operación revisar, como para tratar de agilizar un poquitico esta resolución de este problema y vean como la estructura general del proceso que les quiero presentar. Hago este ejemplo y cierro con un aspecto teórico, ojalá alcance, por lo menos a mostrarlo, por lo menos a mostrarlo. Y cerraríamos con la sesión de hoy. Profe, disculpa, el número del resultado de la primera ecuación no se ve muy bien. ¿El No 30? alcanzo a distinguir. El 30. No, ¿saben qué? Entonces aprovecho para cambiarlo. Vamos a poner un 120 acá. Un 120. Yo les prometo algo. Yo les prometo que voy a tratar que los ejercicios del parcial, sobre el cual vamos a hablar la próxima clase, tengan la menor cantidad de operaciones fraccionarias. Por el momento. La menor cantidad de operaciones fraccionarias. Para el parcial, les prometo que lo voy a intentar. Lo que pasa es que aquí, por más que lo intente, termina apareciendo alguna operación entre fraccionarios. Pero voy a tratar que por el momento, para el parcial, haya la menor cantidad de operaciones entre fraccionarios. Pero con el compromiso que ustedes se me van adelantando, porque para el examen final sí pongo los números que hayan de salir. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo. Señor. Sí, profe. Listo, pues a ver si no metí las patas. ¿Algún otro número que no quede claro? Y se lo leo. No, profe, ya mejoró la pantalla de los otros. Listo, pues. Porque es que lo voy a borrar, o más que borrarlo, voy a borrar las variables para tener como el espacito para desarrollar todo el proceso que viene a continuación. Profe, ¿el 4 es menos 4x1? No, es solo 4. Solo 4 Solo y el 4. de abajo es solo Menos 2. 2. Ah, Menos 2. de abajo es menos 2. Vale. Ustedes me dicen cuándo borro para poder arrancar. Por favor. No, listo, profe, yo creo que ya, profe. Listo, profe. Voy a borrar esto. Entonces me va a quedar 4 menos 2, 2. Ay, porque siempre cojo el que no es. Cero menos 2, 3. Aquí era un 1. 1. Arranco con un cuarto por la fila 1. Con el propósito de que a multiplicar por un cuarto, este de aquí se convierta en 1. Y entonces me queda 1, 0, 0, 30, menos 2, 0, 40, 2, 3, 1 y menos 10. Continúo. Multiplico 2 por la fila 1 más la fila 2
para que al hacer esa multiplicación, aquí me quede un 0. Y entonces esto me queda 2 veces la fila 1 más la fila 2. Vuelvo e insisto que cuando yo hago esta operación, esta fila que se multiplica no se modifica. La que se modifica es esta fila de acá, a la que se va a sumar. Entonces la fila 1 no se modifica, queda igual. La fila 2, entonces es 2 por 1, 2, más menos 2 da 0. 2 por 0 da 0, más menos 2 da menos 2. 2 por 0 da 0, más 0 da 0. Y 2 por 30 da 60, más 40 da 100. Y la tercera fila ni la toqué, se queda así. ¿Listo? Para la siguiente, multiplico menos 2 por la fila 1 y se la sumo a la fila 3. Buscando que acá me quede un 0. Porque cuando yo hago esa operación, el menos 2 por 1 más el 2 se me va a anular. Entonces me queda, la primera fila no se afecta. La segunda tampoco. Y la tercera queda menos 2 por 1, menos 2. Más 2 da 0. Voy a esperar un segundo, que esto en cámara no se va a ver bien. Ya la fijo, listo. Menos 2 por 1 da menos 2. Más 2 da 0. Menos 2 por 0 da 0. Más 3 da 3. Menos 2 por 0 da 0. Más 1 da 1. Y menos 2 por 30 da menos 60. Más menos 10 da menos 70. Copien hasta acá, por favor. Y pregúntenme lo que consideren necesario hasta acá. Profe, en el segundo paso, ¿qué fue lo que hiciste? Multipliqué 2 veces la fila 1 y se la sumé a la fila 2. Vale, es que no lo alcanzaba a ver, entonces como estoy anotando el ejercicio. Vale, profe, gracias. No hay de qué. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ahora miren lo siguiente. De alguna forma, mi estrategia fue convertir este en un 1 y los demás convertirlos en 0. Y ya con eso, digamos que acabé con la primera columna. Me voy a la siguiente columna. Y en la siguiente columna, yo quisiera que aquí hubiera un 1. Porque si recuerdan la estructura escalonada, en la estructura escalonada, lo ideal sería que aquí hubiera un 1. No siempre se puede, pero cuando se puede, ya podemos dar ejemplos donde no se puede y toca hacerle una pequeña modificación, pero como en este caso se puede, yo voy a tratar de poner un 1 acá. Y para poner el 1 acá, lo que voy a hacer es multiplicar menos 1/2 por la fila 2. ¿Por qué por menos 1/2? Porque cuando multiplique menos 1/2 por menos 2, eso da 1.
Y por favor, revisen esa operación. La primera fila queda igual. Porque aquí no se afecta la primera fila. La segunda fila se multiplica por menos un medio. Y entonces queda 0, 1, porque menos un medio por menos 2 da 1, menos un medio por 0 da 0, y menos un medio por 100 da menos 50. Y la tercera fila queda igual. ¿Sí vieron? Pregunten lo que quieran preguntar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. ¿Qué me falta? Me falta que este se convierta en 0. ¿Cómo puedo hacer para convertir este en 0? Yo puedo coger la fila 2, multiplicarla por menos 3, y con este menos 3 más este 3, esto se convierte en 0. Y entonces aplico la operación menos 3 por la fila 2 más la fila 3, y esto me da la fila 1 ni se toca, la fila 2 tampoco, porque aquí la fila a la que se multiplica no se cambia, esa sigue igual. La fila que se modifica es la fila 3, de acuerdo a esta operación. Menos 3 por 0 da 0, más 0 da otro 0. Menos 3 por 1 da menos 3, más 3 da 0. Menos 3 por 0 da 0, más 1 da 1, y menos 3 por menos 50 da 150, y 150 más menos 70 da 80. Y he terminado. ¿Qué me dice? Muy complicada. ¿Me oyen? Sí, profe, ahí sí lo oye. Soy un poquito lejos. ¿Cómo la ven? Bien, Dense cuenta de la estrategia general. La estrategia general es ir escalonando de tal forma que van convirtiendo los demás en 0, y luego en la siguiente columna tratan de poner el pivote más abajito y van convirtiendo lo demás en 0. Que eso fue lo que hice de aquí en adelante. Cuando llegué acá, yo quería o necesitaba 1 acá, multipliqué por menos un medio
Y luego convertí este en 0, que era el único que me faltaba, para que yo pudiera tener todo escalonado reducido. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Quiero mostrarles lo siguiente, una vez hayan terminado de escribir. Y con esto voy a cerrar. Me avisan cuando pueda, o mejor dicho, voy a ir compartiendo pantalla. Voy a dejar fijo esto, pero voy a compartir pantalla para que vean. Esperen a ver si lo tengo acá. Aquí está, sí. Creo que ahí pueden ver las dos. Tanto la cámara como lo que estoy compartiendo. Si no, terminen de ver la cámara, me avisan cuando terminen de escribir y fijo la pantalla que estoy compartiendo. Listo, profe, ya. Listo. Entonces, voy a fijar lo que estoy compartiendo. ¿Listo? Discúlpeme que ahí se ve así. Ustedes saben que eso es momentáneo. Aquí está. Miren, y aquí yo quiero enfatizar en algo que surgió hace poquito, o mejor dicho, con ustedes ahorita, con algunos de sus compañeros. Hay muchas formas de resolver este problema, solamente utilizando operaciones elementales, claro está. Pero digamos que el orden de los pasos, la manera de tratar de escalonar, digamos que eso puede obedecer a diferentes estrategias. Pero la estrategia que yo propongo, que ni siquiera es mía, o sea, no es que a mí se me haya ocurrido, es precisamente lo que proponen Gauss y Jordan. Y es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. Y dense cuenta que lo que estoy haciendo, o lo que he hecho con los ejemplos anteriores, es a grandes rasgos tratar de seguir las recomendaciones de Gauss y de Jordan en su método. Esta primera parte hay que mirarla con cuidado, porque en esta primera parte lo que uno hace es verificar si en la columna correspondiente yo puedo poner un pivote. En los ejemplos anteriores, yo pude poner pivote en todas las columnas, pero la idea es que la próxima clase discutamos ejemplos, tanto cuadrados como no cuadrados, es decir, tanto con las mismas ecuaciones y variables como si no lo son, ejemplos donde hay columnas donde no se puede poner pivote. Y entonces en ese caso, cuando eso llegue a pasar, Gauss y Jordan dice, si no pueden poner pivote en una columna, la ponen en la siguiente. Pero si pueden ponerla, como fue en el ejemplo de hoy, empiecen a hacer este procedimiento. Y el procedimiento es, como ustedes vieron en el ejemplo que les mostré y en los ejemplos anteriores, tratar de convertir en 1 donde vaya el pivote y todo lo demás convertirlo en 0 utilizando operaciones de tipo 3. Las operaciones de tipo 3 son multiplicar una fila por un número y sumarse la otra fila. Ese último proceso es lo que se conoce o la literatura llama pivoteo. El pivoteo es convertir los elementos de una columna en un 0 utilizando operaciones elementales de tipo 3. Yo quiero que por favor o copien o le tomen foto o en el video saldrá este método, porque este método es el que les permite escalonar los sistemas utilizando operaciones elementales de la manera más eficiente.
pienso yo que se puede hacer. Es decir, este esquema, que es el esquema que hemos utilizado en los ejemplos anteriores, es el método más eficiente para realizar ese proceso de escalonamiento. Entonces recomiendo que lo lean, lo miren. Ejemplos de eso es lo que hemos estado haciendo durante toda la clase. Solo que ahora le ponemos un nombre. El nombre que le ponemos es método de Gauss-Jordan. Profe, Dime, una pregunta. dime. En el libro que tú me mandaste, ¿podemos encontrar ejercicios de estos? Sí, sí. ¿En Solo que tienen qué que mirar el parte? que se llama método de Gauss-Jordan. Porque hay un método más débil, que yo pienso que es con el que nos enredamos más, que se llama solo método de Gauss. Pero el método de Gauss-Jordan, como lo explica el libro, es prácticamente como yo lo estoy explicando. Ok, profe, gracias. Listo, pues. Pero ¿sí te quedó claro este ejemplo que mostré o tienes algún problema con este ejemplo? No, profe, bien, solamente que pues es como para repasar y eso. No, y van a tener que repasar. Y pensaba hacerlo hoy, pero honestamente, y no lo tomen a mal, esperaba avanzar un poco más rápido hoy. Entonces esperaba avanzar un poco más rápido y dejarles un taller. Pero como no pudimos avanzar todo lo rápido que queríamos, entonces, más bien para la próxima clase, después de ver otros ejemplitos, sí les dejo un tallercito para que practiquen, ejerciten y miren. Porque esto, por más que lo miren en un libro y por más que lo miren en el tablero, solo lo van a entender en su totalidad haciendo, equivocándose, volviendo a mirar, volviendo a intentar, como todo proceso de aprendizaje. Bien. Yo quiero, para cerrar, porque me interesa revisar ese aspecto, porque me parece fundamentalmente necesario, que me digan, ya saben con quién les toca las técnicas de estudio y a qué hora. No, profe. ¿No les han informado? Yo soy de primer semestre de estadística y de nocturna y no, señor. A mí sí, profe. Es que eso depende del profesor, eso depende del profesor. Él los va a invitar, no se preocupe. Lo que pasa es que muy seguramente los va a invitar antecitos de que comience la tutoría, la técnica de estudio. Y me corregirá la persona que ya la citaron a técnicas, a técnicas de estudio, me corregirá eso, pero creo que a ustedes les abrieron un cupo en la noche para esas técnicas de estudio. Pues yo la tengo el 4 de septiembre de 6 a 7. Por ejemplo. Sí, señor. Entonces, creo que les abrieron espacio por la noche. Entonces, para la próxima clase, o sea, esta semana arranca. No les va a tocar conmigo. Tal vez alguno de ustedes lo vean como un alivio, que no tienen que volver a verme, más que para las clases, pero no les toca conmigo, porque la idea es que tengan la oportunidad de que otro profesor, tal vez muchísimo mejor y más preparado que yo, les pueda aclarar esos aspectos básicos que están necesitando. Entonces, de aquí a la próxima clase, me comentan, me dicen, no, profe, es que no me han invitado a las técnicas de estudio esta semana, y entonces yo les digo, bueno, entonces déjenme, yo consulto, y miro a ver, consulto quién me puede prestar el horario, con qué profesor les toca, para que inicien ese proceso. Ese proceso es solo para los de primer semestre, que son los de la carrera de Estadística y Ciencias Actuariales y los de la carrera de Ingeniería Ambiental. Desafortunadamente, para los que están de segundo semestre en adelante, no se pudo abrir ese espacio, porque tenemos profesores restringidos para eso. Pero para esos otros estudiantes, igual tienen mis horarios de tutoría, tienen la posibilidad de preguntar
y ese tipo de cosas. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Con quién te tocó la persona que ya tiene, como para irme en la cabeza, con quién les está tocando las técnicas de estudio? ¿Con qué profesor? ¿O no sabes el nombre? Ya te digo, profe. Marco Rivas. Ah, Marco. Es el correo, pues, de él. Listo, pues, Marco Rivas. ¿Marco no le está dando introducción a alguno de ustedes luego? ¿Tú no estás viendo introducción con Marco? Sí, profe, a mí. Sí. Bueno, los que ven con Marco podrán dar excelentes referencias de Marco. Marco explica muy detallado todos esos aspectos, los explica muy bien, entonces aprovechenlo, aprovechen esos espacios, porque, y nuevamente, no lo tomen a mal, pero sí los están necesitando. Tienen falencias en aspectos básicos, que no es pecado, ni les estoy criticando porque tengan esas falencias, pero sí son problemáticas para tratar de avanzar con un poquitico de agilidad. Entonces traten de aprovechar esas técnicas, pregunten lo que deban preguntar, porque la idea es que aquí todos salgamos aprendiendo. Yo también estoy poniendo mi mayor esfuerzo en medio de las limitaciones que tengo, pero lo intento lo mejor posible e igual pues trato de que sea lo más clarito posible. Pero igual, pregúntenme, dado caso si tienen algún inconveniente. ¿Listo? ¿Siguen ahí o ya los dormí? Excúsenme si los dormí o los aburrí. Excúsenme, por favor. Acá estamos, profe. Listo, pues. Entonces, pues lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Por favor, revisen este ejemplo que puse en el tablero. Revisen las pautas que estoy compartiendo en pantalla. Y la próxima clase vamos a seguir trabajando ejemplos, pero ahora como más complicaditos y siguiendo pues la idea de John Alexis, que me parece brutalmente interesante, vamos a tratar de mirar ejemplos de cualquier tipo de ecuación, de cualquier cantidad de ecuaciones, con cualquier cantidad de variables, no necesariamente que tengan las mismas ecuaciones con las mismas variables. A ver qué pasa, a ver cómo funciona esto. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Listo. Espero que les haya sido de ayuda la sesión de hoy. Nos vemos el jueves. Muchas gracias por su tiempo. Profe, Bueno, profe, buenas noches. A ti, profe, gracias. Gracias, profe. ¿Alguien me estaba preguntando algo? Muy buenas noches, profe, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Ah, que estés muy bien. Alexis, John Alexis, no te vayas. ¿Estás por ahí, John Alexis? Sí, precisamente te estaba diciendo eso, que podíamos hablar como para Sí, adelantar un poco el tema. Listo, pues entonces vamos a dedicar 5 minuticos. ¿Listo? Sí, Los señor. demás, qué pena con ustedes, pero me voy a quedar hablando con Alexis. Entonces, que estén muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Bueno, John Alexis, entonces, vamos por pautas, vamos por